por contar con su apoyo. Y muchísimas gracias al doctor Contreras por presentarnos su fabulosa charla de esta noche. Notes en Physics, a Heuristic Approach. Bueno, antes de comenzar, primero quisiéramos dar un breve repaso al currículum del doctor Contreras. Es doctor en física teórica. Ha trabajado en generadores de dualidad y representaciones geométricas de teorías de P-formas no masivas, masivas y gravedad linealizada. Ahora trabaja en gravitación, soluciones de agujeros negros estáticos y rotantes, black hole shadows, regular black hole thermodynamics, desacople gravitacional y objetos compactos. Eh, Muchísimas gracias por su presencia y cabe recalcarles a todos los asistentes que por favor apaguen sus micrófonos durante la charla y si tienen alguna pregunta, por favor la dejan en el chat para que sea respondida al final en la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Para mí de verdad es un placer hacer esto. Y bueno, la charla, o bueno, de lo que les voy a hablar hoy, pues está relacionado mucho con pues, cosas que hice yo en mi doctorado y que últimamente pues he venido trabajando más bien poco, ¿no? De hecho, el último trabajo fue de un estudiante de maestría que hizo su tesis en, en teoría de nudos y teoría cuántica de campo, hace un año, año y medio creo. Pero como bien dijeron al inicio, pues yo ahorita estoy más bien enfocado en gravitación, soluciones interiores, desacoplamiento gravitacional, eh, sombras de agujeros negros y ese tipo de cosas. ¿Okay? Sin embargo, pues quedan algunas cosas pendientes de, de esta rama, ¿no? De estas cosas que yo venía haciendo antes. Y bueno, vamos a ver si sale algún interesado de acá en hacer ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, la charla es una charla más bien divulgativa. Bueno, por lo menos la primera parte, creo yo que es divulgativa. Y en la última parte hablo un poco más de qué es lo que realmente he hecho yo y las personas con las que he trabajado eh, en este tipo de cosas. Mi advisor de la tesis doctoral, Lorenzo Leal, que fue con quien trabajé este tipo de cosas, Ernesto Famayor, un profesor de la Universidad Central, Giseli Martínez, que es la estudiante de maestría también que tuve. Entonces, al final, pues hablo un poco del trabajo de todos, ¿no? Un poquito del trabajo de todos y de cuál fue el aporte de Giseli. Pero ahí no voy a ser muy técnico, ¿no? Simplemente voy a mostrar el trabajo. Espero que se entienda cuál es la idea del trabajo que se hace, o del trabajo que se hizo en ese momento. Y pues la idea simplemente es que se entienda un poco cómo se puede relacionar esto que parece tan disjunto, que son los nudos y la física. Cuando digo un enfoque heurístico, porque no voy a empezar a dar definiciones que le gustan no voy a decir el nombre, pero sé que está conectado. No, mentira, es broma. Entonces, pero bueno, voy a tratar de ser lo más llano posible con el lenguaje, para ver si todos entendemos más bien la idea de qué se trata todo esto. ¿Okay? Entonces, bien, qué curioso, nudos y física. Pues, ¿qué entienden ustedes por nudo? Claro, no me van a contestar ahorita, ¿no? La idea es que yo hable solo. Bueno, ¿qué es un nudo? Cuando uno le pregunta a alguien qué es un nudo, esa persona, pues, ¿qué se le ocurre que es un nudo? Un nudo es un nudo. Un nudo es, agarras una cuerda, pues le das unas vueltas y atas eso de alguna manera de que, bueno, puedas hacer algo con ese nudo. En este caso, en ese nudo que está acá, hay una persona que se está amarrando el zapato. Y bueno, ese nudo que él hizo, pues no sé si tiene un nombre o algo, pero ese es el nudo de zapato. ¿Okay? Hay gente que hace nudos de zapato de diferente manera, pero ese es un nudo de zapato, digamos. ¿De acuerdo?
Entonces, si uno se pone a mirar, los nudos aparecen con bastante frecuencia en nuestra vida diaria, ¿no? Hay un ejemplo. Bueno, cuando nos amarramos los zapatos, ¿no? Yo no me he puesto zapatos desde hace, no sé, como un mes y medio, más o menos. Pero bueno, todos los días uno se amarraba la trenza de los zapatos. Y por ejemplo, en otro ámbito, pues la gente que está metida en estas cosas de navegación, que tienen botes, y yo no conozco a ninguno, pero sé que existen. eh, tú hablas de nudos y esa gente hasta le pone nombres. ¿Okay? Ese nudo que ustedes ven ahí es un nudo de zapato, pero por ejemplo, hay nudos como el nudo de Ballestrinque, ese que está allí, donde una persona agarra una soga y la amarra de un poste, y ese nudo, si tú le preguntas a alguien que tiene un bote, te va a decir que ese nudo es para amarrar temporalmente algo. Ese nudo se afloja muy fácilmente. ¿Okay? Eh, pues si tú dejas un bote amarrado con ese nudo, vas a comprar una cola y regresa y seguramente el barquito ya no va a estar. Pero bueno, es como temporal, ¿no? Pero tiene nombre, imagínate tú. Porque hay una lista de nudos. Yo no voy a decir aquí cuál es toda la lista de nudos de la gente que hace navegación, pero hay una lista completa de nudos y cada uno tiene su utilidad. Este es el nudo margarita. El nudo margarita lo utilizan, por ejemplo, para cortar una soga, ¿no? Entonces, si tienes una soga muy, muy larga, mira, ahí están hasta los pasos de cómo haces el nudo. Agarras, haces esos pasitos que dicen las flechas allí, aprietas tu nudo y al final te queda este nudo que está acá, que es el nudo margarita. ¿Ok? Luego, si estás hablando con alguien que sabe de este tipo de cosas, te puede aburrir horas y horas con todos los nombres, e inclusive te puede hablar del nudo cuadrado. Entonces, el nudo cuadrado es ese nudo que está allí, y ese nudo te sirve para hacer una cuerda. Si tienes dos retazos de cuerda, pues, o de soga, con ese nudo puedes hacer la soga más larga. Entonces, puedes hacer varios retazos haciendo ese nudo. Y una variante de ese nudo es el nudo de la abuela, que tiene esa forma. ¿Ok? No sé por qué se llama de la abuela. Y el otro no sé por qué se llama cuadrado, y no sé por qué tienen esos nombres que tienen, pero bueno, tienen nombres y están clasificados. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, empezado por el nudo de los zapatos y ya he dicho el nombre de varios nudos que no sé si muchos conocían, pero son nudos que existen y además tienen nombres. Y que si uno no se pone a pensar mucho en ello, pues el nombre pasa desapercibido, porque hay un nudo particular para ciertas cosas, para ciertas aplicaciones muy particulares. Bien, no solamente el nudo de la navegación, sino que también en la bisutería, estas cosas tan bonitas y preciosas que están aquí, ¿no? Esto más bien son trenzas, pero bueno, el principio es el mismo, tienes unos pedazos de cable y lo enrollas de esa manera tal que te quede hecho. Creo que Solmar hace cosas de esas, he visto haciendo en algunas ocasiones, y les queda muy bonito, de muchos colores además. Y luego está este otro nudo que parece el nudo cuadrado, ¿eh? Esto está unido con el nudo cuadrado, ¿no? Es como una especie de pulserita allí. Entonces, fíjate, también tenemos anudamientos allí, cosas entrelazadas, pedazos de soga, pedazos de cable entrelazados. ¿Okay? Y si uno va más allá, entonces pues están estos nudos en la cabeza de esa señorita. Eh, Esto ahora lo han agarrado de moda, ¿no? Bueno, desde ahora no, desde hace un tiempo ya, esto está de moda por estos cantantes ¿cómo se llama esto? Reggaetón, ¿no? Pero esto tenía un significado, el significado eran simplemente rutas de escapes. O sea, hay historiadores que sostienen la idea de que estas trenzas, ¿no? Estos anudamientos de cabello de las niñas, se los hacían las madres, las esclavas, cuando salían a lavar o a cosechar o a hacer cualquier cosa, veían posibles rutas de escape y dibujaban las rutas de escape en la cabeza de la niña con el ¡Qué cabello. hijo de puta! Tienen, algo, y ese, bueno, en fin. Eh, Todo eso tenía un significado, ¿sí? Los pedazos que estaban libres, ¿no? Significaban, por ejemplo, pasos de río, o las partecitas que estaban muy anudadas o muy pegaditas entre ellas, como esto es un camino difícil de andar, o estas montañitas seguramente podía representar algún árbol que sirviera de referencia de algo, no lo sé, pero bueno, eso es algo que se sostiene, que se defiende y que se conoce más o menos, ¿no? Que, entonces, fíjate, también hay nudos desde hace mucho tiempo. Y ahora, pues, como esos nudos aparecen tanto, o han aparecido tanto, no sé si me comí uno, no,
como han aparecido tanto en nuestra vida, a la vista de todos, entonces los matemáticos una vez se preguntaron, pues, ¿por qué no hacer esto aburrido? ¿Okay? ¿Por qué no definir cosas en términos de los nudos? Que si ya tenemos que los nudos aparecen en todos lados, pues vamos a trabajar con ellos. Pues. Vamos a ver cuáles son sus estructuras y vamos a ver qué tipo de cosas podemos hacer con estos nudos. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que hacer, si uno quiere empezar a aburrir a la gente, es definir. ¿Okay? Definir un nudo. Entonces, un nudo matemático se define de la manera siguiente, como está escrito aquí en estas letras azules. Se toma un pedazo de cuerda, se anuda y después se identifican los dos extremos de tal manera que no podamos distinguir dónde se ha realizado el pegado. Estos se identifican los extremos, es lo que se conoce como amarrar. ¿Okay? Tú amarras los dos extremos. Y después simplemente borras el amarrado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el nudo matemático de la abuela luce de esta forma, ¿no? Y el nudo matemático cuadrado luce de esta forma. ¿Eh? Qué bonito. Fíjate, tienes un nudo matemático. ¿De acuerdo? Una propiedad importante del nudo matemático, de esos dibujos que ven allí, es que si usted agarra una soga, después que termine la charla, o justo en este momento, o una cuerda, un pedacito de cuerda, y lo enrollas, lo amarras de cierta manera, tú te puedes dar cuenta de que independientemente de cómo tú modifiques esa estructura, modifiques esa cuerda, siempre vas a poder hacer una transformación que te lleve al nudo original. Si tú agarras y el nudo te quedó así, y de repente tú vienes y si no lo cortas con una tijera, y si no lo amarras en otros sitios, tú puedes deformar esa figura de la manera que te dé la gana. Eso se llama hacerle una transformación al nudo, simplemente que lo estás haciendo ahí con la mano, ¿no? No con un operador, pero en este caso el operador es tu mano. Estás haciendo una transformación en ese nudo, de tal manera de que, bueno, como le estoy diciendo, al final, independientemente de la transformación que tú hagas, tú siempre vas a poder regresar al nudo original. ¿Okay? Eso es lo que los matemáticos llaman un invariante topológico. ¿Okay? Entonces, bien, podemos seguir con las clasificaciones de nudos. Por supuesto, no podía faltar en matemática la definición del nudo trivial, que es este. Un nudo trivial es algo que no es un nudo. ¿No? O sea, no tiene ninguna vuelta, simplemente agarraste una soga, la amarraste en el extremo, no se te ocurrió hacer más nada y se acabó. ¿Okay? Y el otro nudo, un nudo que podemos clasificar acá, es este que tiene también nombre, este es el trébol. Y otro nudo que también se puede hacer es este, que es el nudo tipo 8 que llaman. ¿Sí? Número tipo 8. ¿Okay? Entonces, por supuesto, una vez que uno define, esta definición es heurística, dicho sea de paso, ¿no? Agarras este dibujo en 3D, agarras una soga, y listo, eso te define un nudo, igual esto, ¿no? Son dibujitos como bien bonitos en términos de sogas reales. Pero como nosotros sabemos, si queremos operar con este tipo de cosas, necesitamos tener algo que sea, desde el punto de vista operacional, pues, útil, ¿ok? Entonces, se define lo que se conoce con el nombre de diagrama de nudos. Entonces, un diagrama de nudos no es más que una representación bidimensional de un nudo. O sea, tome un nudo, si quieres, coges una lámpara, un bombillo, lo que sea, alumbras ese nudo y lo que te queda proyectado bidimensionalmente es la representación en diagrama de nudo. Entonces, este nudo que está acá es el nudo trivial. Este nudo que está acá es el nudo de trébol. Este también es el nudo de trébol, porque es la reflexión especular. Este es el nudo 8 y este es otro nudo 8, reflexión especular. Y fíjate lo interesante acá de estos diagramitas es que si tú miras esta zona, hay zonas donde hay una discontinuidad en la línea. Eso significa que esa línea pasa por debajo. Y esta línea sólida que está por encima, eso significa que esa línea pasa por encima. Y voy a ponerlo aquí con otro color. Esto azul es lo que pasa por debajo. Así es como se interpreta, ¿no? Esos espacios que quedan allí se interpretan simplemente de esa forma. ¿Ok? Entonces, pues uno puede seguir la lista, agarra otros tipos de nudos y hace sus proyecciones bidimensionales y esos nudos tienen nombre. Todos esos nudos tienen nombre y están clasificados. Hay tablas de hace muchos años y estas tablas se han ido alimentando con datos
de cuántos nudos existen, por ejemplo, con un cruce, cuántos nudos existen de dos cruces, de 3, de 4, y como podrán imaginarse, clasificar nudos después de cierto número de cruces es un poco complicado. A veces a uno se le escapa cuáles son equivalentes y cuáles no lo son. Entonces, estos nudos, yo no sé cuál es el nombre, esto parece un corazón, esto parece un perro salchicha, esto parece una marca de esa de detergente, no sé, pero bueno, son diagramas, simplemente para ejemplificar los diagramas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, además, si uno pues define nudo, uno también puede definir otras cosas. Dado unos nudos, podemos definir nudos de nudos. ¿Por qué no? ¿No? Ya que definimos que era un nudo, sabemos definirlo matemáticamente, tenemos su representación en un diagrama que podemos reproducir con un lápiz, y un pedazo de hoja y un lápiz, y entonces, ¿por qué no hacer nudos de nudos? Bueno, a esos nudos de nudos se les llama enlace o link también, ¿ok? O link. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, este es el link trivial. ¿Por qué? Porque es el enlace de nudos triviales. Fíjate que ninguno está enrollado con nadie. Entonces, este que está acá se conoce con el nombre de link de Whitehead. El link de Whitehead consta de dos nudos triviales, pero anudados de manera no trivial, así como pueden ver allí. Estos que están acá son anillos borromeanos, o anillos de Borromeo. Creo que lo más correcto decir es borromeanos. Esos anillos borromeanos, no sé si los han mirado, esa es la estructura que tienen los anillos olímpicos. Si tú separas uno de esos anillos, los otros dos se separan automáticamente. ¿De acuerdo? Se ha utilizado también como grito de guerra, ¿no? Y este es el link de Hopf. El link de Hopf es ese link que solo tiene ese amarre entre dos nudos triviales. Entonces esos son links. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para operar con nudos y links, se definen unas tipas de operaciones, ¿no? De hecho, se definen muchísimas operaciones, pero estas son las operaciones, digamos, clásicas que uno utiliza para saber cosas, para sacar información de los nudos y de los links. Entonces, de todo lo que he dicho ahora, lo que importa realmente es ver cuándo dos nudos son equivalentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo tengo un nudo, y como les dije anteriormente, si tú agarras y haces un nudo en tu casa, y tú deformas ese nudo, independientemente de lo que tú hagas con ese nudo, la forma que tú le coloques, esa forma es equivalente a la forma original. ¿Por qué? Porque con ese tipo de operaciones que tú haces con la mano, puedes deshacer todas esas locuras que hiciste y llegas al nudo original. Ahí se dice entonces que, aunque los nudos se vean diferentes, porque tú hiciste operaciones con ellos, esos nudos son equivalentes. Ahora, la cosa está en, como pues estamos jugando a clasificar los nudos, para clasificar los nudos necesitamos saber cuándo dos nudos son equivalentes. Eso es algo importante, eso es algo que uno quiere saber, ¿no? Ya cuando uno se metió en este oscuro mundo de definir qué era un nudo matemático, entonces lo próximo que viene es ver si uno puede hacer una tabla con todas las combinaciones posibles de dobleces que uno le pueda dar a esa cuerda. Entonces, si tengo unos movimientos, esta es una operación clásica que se llama movimientos de Red-Nester. Entonces, esos movimientos que se ven ahí como tan inocentes, son movimientos que se hacen sobre diagramas de nudo que son bidimensionales. Aquí no se ve muy bien, porque la gráfica es espantosa, pero esto que está acá, este espacio, voy a ponerlo con otro color, este espacio que está acá, aquí lo que realmente tiene es que la cuerda viene así y pasa por debajo de la otra. Entonces, cuando uno ve esto en un nudo, eso es equivalente a esto. Si uno lo está haciendo con un lápiz, entonces si uno ve esto en un nudo, eso es equivalente a simplemente colocarlo de esta manera, porque como esta cuerda pasa por debajo, si yo estiro esa cuerda, me queda esto que voy a subrayar con verde. Y si luego hago el otro movimiento, me queda este otro, ¿no? Que es esto, pero donde el otro es el que pasa por encima. ¿De acuerdo? Entonces esta parte y ese doblez, digamos, son equivalentes. Lo mismo ocurre con este. En este, ahí no se ve muy bien, pero lo que realmente uno tiene es, aquí hay un espacio y aquí otro espacio. Quiere decir que si esto fuese con una cuerda de la vida real, esta que voy a pintar en verde, déjame simplemente remarcarlo, esto que estoy pintando en verde pasa por debajo y lo que voy a pintar en rojo le pasa por encima. Entonces, si esto fuese una cuerda de verdad, yo agarro lo verde y lo separo de lo rojo. Entonces me queda
este pedacito rojo aquí y este pedacito verde de este lado. ¿Ok? Eso es lo que queda. Ese es el segundo movimiento. Y el tercer movimiento es este que está acá, donde pues tengo esta estructura, ¿no? Tengo una cuerda aquí, una que pasa por debajo y la verde. La verde la voy a poner por debajo de todo. Entonces yo puedo alar la verde hacia abajo, de manera que pues al final me puedo quedar con este dibujito que está aquí. ¿Okay? Entonces esos movimientos se realizan sobre pedacitos de nudo, sobre pedacitos, si uno tiene un nudo cualquiera, yo le puedo dibujar aquí cualquier cosa, por ejemplo así. El nudo de Ernesto se llama este, Ernesto Contreras. ¿Okay? Entonces aquí viene aquí, y así, y listo, se acabó. Entonces, si yo quiero ver si este nudo es equivalente a un nudo existente, mira que lo acabo de hacer, ¿no? Hice un nudo, hice un diagrama bidimensional de nudo. ¿Por qué? Bueno, porque quise. Ahora, utilizando todas estas reglas que están del lado izquierdo, yo pudiera preguntarme si ese nudo que yo hice realmente es un nudo nuevo en el mundo de los nudos, ¿no? O si corresponde con un nudo que ya está clasificado. Les puedo asegurar que ese nudo que acabo de dibujar ahí corresponde a un nudo que ya tiene un número, ¿okay? Y que está en una tabla, se lo puedo asegurar. Igualmente yo puedo trabajar, yo puedo inventarme cualquier cosa, ¿no? Sí, esto lo pueden hacer después, cualquiera les va a decir, este perdió la cabeza porque empezó a rayar de repente, él estaba bien, pero durante la cuarentena empezó a rayar cosas sin ninguna explicación, y estos son nudos. Entonces tú empiezas y juegas con los movimientos estos que están acá, y a lo mejor esto coincide con un nudo que ya está clasificado. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Como ejemplo, aquí está el no nudo. ¿Eh? Este dibujo, por supuesto, es horrible, pero este dibujo más o menos es así, ¿no? Así, viene aquí y aquí. Entonces es evidente que si uno aplica los movimientos anteriores, al final uno llega a que ese nudo es el nudo no trivial. Entonces estas transformaciones son fíjate que estos dos nudos lucen diferentes. Son nudos lucen diferentes, pero son iguales, son equivalentes. Entonces yo no voy a clasificar este nudo grande que está aquí como diferente al nudo trivial, porque si yo aplico las operaciones que definí anteriormente, pues obtengo el mismo nudo. Entonces esos nudos son iguales. ¿Cuándo dos nudos son diferentes? Pues cuando no hay ningún movimiento posible que te conduzca de un nudo al otro nudo. Pero por supuesto, este tipo de operaciones es complicado cuando aumenta el número de entrelazamientos de las partes del nudo. Este número digamos, uno puede hacer esos movimientos y ver, por ejemplo, dos representaciones diferentes de los anillos borromeanos que están acá. O sea, si uno hace eso los dejo de tarea, mira, un deber para hoy, en la noche, deber. Demuestre que los anillos borromeanos, utilizando las operaciones que dije anteriormente, se reducen a esto. Igual con el link de Whitehead. Este es el enlace de Whitehead, y el enlace de Whitehead se puede escribir de la forma que está al lado derecho, utilizando los movimientos anteriores. Pero insisto, cuando el número de entrelazamientos comienza a aumentar, esto se comienza a poner muy difícil. Por ejemplo, si uno, vamos a hacer, si quieren, un minuto de silencio y los dejo pensar y me pueden decir si estos nudos son equivalentes o no. Estos nudos se llaman el par de Perco. Bueno, no voy a hacer el minuto de silencio, el tiempo es oro. Bueno, el par de Perco, por mucho tiempo, se creyó que correspondían a nudos que eran diferentes, por muchos años. Por ahí en 1970 y algo, este señor de apellido Perco, que no puedo recordar su nombre ahora, pero lo que sí puedo recordar es que Perco era abogado. Entonces, bueno, se pueden imaginar la cantidad de casos, ¿no?, que le llovían en la oficina para poderse a jugar con nudos. Una especie de Saul Goodman, me imagino que era. Él demostró que estos pares, que estos dos nudos, son equivalentes realmente. Entonces, hasta 1970 y algo, 71, 72, se creía que esos nudos eran diferentes, tenían números diferentes en una tabla, y a partir de allí, pues desde que Perco se dio cuenta de que esos nudos eran iguales, entonces ahora se les reconoce con el nombre de par de Perco. ¿Eh? Bueno, y tienen su tarea, pues. Busquen dos nudos por allí que se crean equivalentes y para que tengan su par también. ¿Eh? Bien, pero entonces ese tipo de movimientos, ese tipo de deformaciones que uno hace sobre los nudos para ver si son equivalentes o no, no es tan robusto. De hecho, se puede complicar, como les dije. Entonces uno busca más bien empezar a definir
lo que se conoce como nombre de invariantes de nudo. Sí, son expresiones o son operaciones que son robustas y que se pueden aplicar a muchos nudos. Y lo que uno puede decir con esos invariantes es que si dos nudos tienen invariantes diferentes, quiere decir que los nudos son diferentes. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con ese ejemplo que les coloco allí, que es el número de anudamiento de Gauss? Esta expresión que está aquí es una expresión simplemente para que la miren, pero digamos, esa es la expresión analítica del número de anudamiento de Gauss. Y el número de anudamiento de Gauss no es otra cosa que un invariante que mide el número de veces orientada en que una curva intersecta la superficie encerrada por otra curva. En el enlace de Hopf, el número de anudamiento de Gauss es 1. Eso también tiene un signo. Yo defino signo positivo para arriba, por ejemplo, si yo decido que voy a poner que este sentido es sentido de recorrido positivo, en el cual voy a hacer la integral de línea que está allí, y este sentido para acá es positivo, independientemente de dónde yo haga la integral de línea y cómo defina yo qué es positivo y qué es negativo, entonces eso me va a dar el número 1. ¿Por qué? Porque la curva azul intersecta una sola vez a la curva roja. Entonces, ustedes pudieran decirme, oye, pero no entiendo qué estás diciendo. Yo voy a agarrar y voy a tener esta curva ahora roja. Y voy a agarrar mi curva azul. Esta curva va a pasar por encima, ¿sí? Esta curva pasa por encima y este es lo que les mostré en el dibujito. Entonces, sí vale, pero tú puedes, ese número de anudamiento no vale 1, o sea, puede valer más. ¿Por qué? Porque yo puedo deformar esto. Yo puedo deformar esto y decir que esta curva no solamente pasa por aquí, sino que pasa por debajo, luego pasa otra vez por aquí arriba, y vuelve a pasar por aquí abajo, si quieren, ¿okay? Y luego vengo por aquí y la conecto aquí. Entonces uno se pone a ver, no, pero aquí no hay un solo entrecruce, ¿no? O sea, si yo tengo este sentido para hacerle esa integral de línea que yo les mostré, yo veo que esta curva azul corta la superficie encerrada por la roja una vez, luego me vengo por debajo, la corta una segunda vez, y luego me voy por la otra y la corta una tercera vez. Entonces usted diría, el número de anudamiento de Gauss aquí vale 3. Y yo le digo, no, es negativo, váyase para su casa. Aquí es importante el signo, por eso decía que definir el signo era positivo en un sentido y negativo para el otro. Entonces aquí uno hace la suma, es decir, si lo corto una vez hacia abajo voy a decir que es positivo, y si lo corto una vez hacia arriba voy a decir que es negativo. Cuando no hace la suma de esto, le da nuevamente el número mágico de más 1. Entonces, en ese sentido, esa expresión es robusta, porque independientemente de cómo tú deformes el link, el número de anudamiento de Gauss siempre va a valer un número fijo. ¿Ok? Entonces, muy bonito. Ahora, si uno hace el mismo cálculo con los anillos borromianos, uno se da cuenta de que el número de anudamiento de Gauss es 0. Fíjense, voy a tratar de hacerlo con una de las curvitas. Esta que estoy pintando en verde pasa por encima de esta que está aquí, que le voy a poner rojo. ¿Ok? Esta viene roja así, esta viene roja así. ¿Ok? Pasa por encima. Quiere decir que la intersecta hacia abajo. ¿Ok? Luego la intersecta hacia arriba, pero para intersectarla hacia arriba, primero tiene que pasar por debajo de la curva azul. Es decir, la curva verde, esta curva que estoy pintando en verde, bueno, pero qué fracaso tan brutal, déjame poner aquí el verde. Esta curva en verde que viene por aquí, por encima de la roja, tiene que intersectar la superficie encerrada por la superficie roja para después intersectarla en el sentido contrario, pero pasando por debajo de la azul. ¿Ok? Lo mismo pasa con la azul. La azul intersecta la verde hacia abajo, después intersecta la verde hacia arriba, sin antes intersectar a la roja. O sea, si uno calcula el número de anudamiento de Gauss del azul con la roja, eso da 0. ¿Por qué? Porque la intersecta primero hacia abajo y después hacia arriba. Entonces el número da 0. Si uno calcula el número de anudamiento de Gauss de la verde con la roja, vuelve a dar 0. Si uno calcula el número de anudamiento de Gauss de la verde con la azul, vuelve a dar 0. Entonces el número de anudamiento de Gauss de esta figura es 0. Eso no quiere decir que no esté anudada. Pues de hecho, está asociada con un invariante, ¿no? Se llama, es un invariante de Milnor. Milnor encontró
un polinomio, ¿no? Un conjunto, una familia de invariantes, y ese es el primer invariante que él encontró, uno de los órdenes más bajos. Tiene hasta nombre. No sé cómo se llama, creo que se llama mu111, no lo sé, no recuerdo ahora. Pero bueno, que el número de denominador sea cero no quiere decir que no esté anudado. Lo que quiere decir es que dos curvas solas no están anudadas. Tienen que estar las tres. En la unión está la fuerza. ¿Le gustó? Entonces, bien. Pero fíjate, ¿qué es lo que puedo concluir yo de acá? Lo que puedo concluir es que los anillos de Borromeo, que tienen número de anudamiento de Gauss 0, y el link de Hopf, que tiene número de anudamiento de Gauss 1, como tienen número de anudamientos diferentes, yo puedo decir, son nudos diferentes. ¿Qué tal? Perfecto. Las cosas pintan bien. Vamos a ver. Enlace de Whitehead. Y también tiene número de anudamiento de Gauss 0. Qué mal. Pero resulta que este link, el link de Whitehead, no es equivalente a los anillos borromianos. No lo es. Pero tiene número de anudamiento de Gauss igual. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que si yo consigo dos nudos que tienen diferentes números de anudamiento de Gauss, o dicho de manera general, dos invariantes diferentes, puedo decir que los nudos son diferentes. Pero si los invariantes son iguales, no quieren decir que los nudos sean iguales. No necesariamente. Aquí está el contraejemplo del enlace de Whitehead. ¿Ok? Entonces, como eso son malas noticias, bueno, buenas noticias para la gente que hace esto, ¿no? Para uno, que le gusta esto, porque tiene más cosas que hacer, porque si no se aburre en la casa. Entonces, uno, pues, introduce más invariantes. Entonces, de los invariantes podemos hablar aquí un rato, por ejemplo, el de quiralidad. Entonces, se dice que un nudo es quiral si no es isotópico, es decir, si no se puede deformar a su imagen especular. Si no, se dice que es anfiquiral. Entonces, uno agarra el nudo 8, este que está aquí, y hace los movimientos, eso que les comenté hace un rato, y resulta que el 8 es equivalente a su imagen especular. Entonces, ese nudo es anfiquiral. ¿Okay? Es un invariante. Si tú tienes otro nudo que se parece al del 8, pero no es anfiquiral, entonces no es el 8. Simplemente era una casualidad. ¿Qué tal? Entonces, bien, seguimos. Por ejemplo, nudos invertibles. O sea, si un nudo orientable, un nudo orientable es un nudo que tú lo recorres en cierta orientación. La orientación es importante, como cuando les hablé del número de anudamiento de Gauss. Entonces, un nudo es orientable si es equivalente a sí mismo frente a una rotación de 180 grados con la orientación opuesta. O sea, este nudo de trébol, con esa orientación, es orientable. Hay nudos que no son orientables, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, son cantidades que nos permiten identificar cosas. Entonces, bien, dado que todo esto me conduce a tener una maquinaria más o menos robusta de cómo clasificar los nudos, ¿no? Pues uno puede ir más allá y decir si esto realmente me sirve para hacer otra cosa, no solamente para clasificarlos, ¿no? Sino para hacer otra cosa, sobre todo en física. Y resulta que esto tiene una historia, y la historia viene de uno de los modelos atómicos que existieron en algún momento, de Thomson, Lord Kelvin, y bueno, se lo puso a hacer a Tai, creo, porque Thomson no hizo esto, se lo dijo a Tai, y Tai como era el estudiante de doctorado, creo, no sé, pero era menor, y hacía todo lo que le decía Thomson. Entonces Tai le creyó esa idea a Thomson de los átomos vorticiales, que significan lo siguiente. Entonces, hace un tiempo, no sé si se los han comentado en sus clases de relatividad especial, se pensaba que había un medio que tenía propiedades muy particulares que se llamaba el éter, respecto al cual se movía la radiación, la luz. ¿Okay? Entonces se pensaba que la velocidad de la luz se movía respecto a ese éter, y hubo experimentos para demostrar la existencia del éter, y lo que hicieron fue demostrar lo contrario, que pues no había necesidad de introducir el éter en las teorías. Por supuesto fue Einstein, ¿no? el que se dio cuenta de eso. Simplemente, mira, vamos a poner este principio de relatividad, y se acabó. Entonces, bien, entonces como antes de Einstein, antes del surgimiento de Einstein, esta idea del éter era una idea bastante fuerte, y nadie sabía a ciencia cierta cómo estaban conformados los átomos ni qué eran, sino que habían teorías. Entonces, Thomson se le ocurrió la idea de que los átomos fuesen vórtices de éter. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué si el éter está allí y no puedo pensar que los átomos son así? ¿Por qué? ¿Por qué pensaba que eran átomos de éter? Perdón, que eran vórtices anulares de éter. ¿Por qué creen ustedes que pensaba eso? Porque él decía, bueno, si yo puedo formar nudos con estos éter, entonces independientemente de lo que yo haga con ese átomo,
o con ese nudo va a ser invariante frente a esas pequeñas transformaciones, a menos que yo corte uno de los enlaces y los separe, en cuyo caso estaría obteniendo, pues, otros elementos, ¿no? Otros elementos no, eh, otros compuestos, ¿ok? O sea, en vez de tener combinaciones de carbonos con hidrógenos, con tal y qué sé yo, y tú cortas eso y tienes CO2 más agua, entonces eso significa que estás combinando los átomos, esos vórtices de éter de otra manera. Eso es básicamente lo que significa. Él decía, ¿por qué no? Entonces, claro, para ello, pues, suena muy bonito, y decía, bueno, por ejemplo, la línea doble del sodio se puede explicar con este modelito, ¿no? Que tú tienes, en este caso, tienes un enlace de Hopf aquí, que es equivalente a decir que si tienes esta estructura, entonces por eso es que aparece la línea D del sodio. Entonces, bueno, perfecto, todo está caminando. Pero tú dices, bueno, mira, Tight, ya que tú estás ahí sin hacer nada, entonces yo necesito que tú me hagas una tabla con todos los nudos inequivalentes posibles, de tal manera que haya tantos nudos como átomos existen en la naturaleza. Entonces Tight, como era obediente, se puso a hacer la tabla y encontró esos que están allí. Esa se llama la tabla de Tight. Entonces, cuando Tight descubrió esto, dijo, Thomson, lo lamento, pero esos son los equivalentes que hay. Entonces, o los átomos no son de éter, o los átomos no se pueden representar por nudos diferentes, o las dos cosas. Y resulta que eran las dos, ¿no? Entonces, nada, no necesitas el éter, ni tampoco necesitas inventar ese tipo de cosas. Pero esta tabla es bien famosa. Es el primer intento en introducir ideas físicas perdón, esta idea de nudos en algo físico. ¿Sí? Es el primer intento, uno de los primeros, por lo menos, hasta donde yo sé, en el cual se agarra todo lo que se sabe de nudos y se trata de pegar con un modelo físico, o se trata de explicar algo en física en términos de esos nudos. Lastimosamente, eso no caminó, se quedó hasta allí. ¿Okay? Por supuesto, eso no detuvo a los matemáticos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tú sigues encontrando, clasificando nudos, la gente que hace nudos, que clasifica nudos, pues sigue clasificando nudos y sigue encontrando invariantes sigue buscando invariantes para clasificar, simplemente para ver cuando dos nudos no son equivalentes o sí son equivalentes. Eh, por supuesto, no solamente los matemáticos, ¿no? Siguen habiendo intentos por utilizar teoría de nudo en diversas aplicaciones en física. Por ahí alguien me mandó un paper en algún momento que, para ser sincero, leí el abstract, pero no lo seguí leyendo, donde utilizaban, pues, teoría de nudos para hacer una identificación de algo que ya no me acuerdo qué es, creo que fue, no. Pero sé que siguen existiendo aplicaciones a la teoría de nudos en física, de la teoría de nudos a física, ¿ok? De lo que yo le quería hablar al inicio, digamos, en lo que está alrededor de lo cual gira esta charla, es de cómo yo y la gente con la que yo he trabajado ha utilizado la idea de nudos o ha estado relacionado con nudos y cómo se relaciona esto con teorías físicas. Entonces, en el caso muy particular, nosotros hemos trabajado en representaciones geométricas de teorías de campos, por ejemplo, teorías no topológicas como la teoría electromagnética, que tiene una cantidad asociada que se llama generador de dualidad. Ese generador lo mandé, de hecho, en un deber, una vez que di eh, elementos de física de partículas, creo, allá en Yache. Y no lo hicieron, creo. No, sí lo hicieron. Pero era el generador de Maxwell, el generador de la teoría, digamos, en vacío. Entonces, ese generador te permite, es un invariante frente a transformaciones generales de coordenadas. Entonces, mediante una representación adecuada, uno puede ver que ese generador al final se convierte en una representación analítica del número de movimientos de Gauss, por ejemplo. Entonces, otra, digamos, forma de meter los nudos en teorías de campos es esta, y esta fue la parte de la tesis de maestría que les dije al inicio, que es sobre teorías de campos clásicos. ¿Okay? Esta idea que les voy a contar fue una idea que fue mi advisor, Lorenzo Leal, de
¿cómo se puede relacionar estas dos cantidades o estas dos cosas? Teoría de campos no abelianas e invariantes de nudos. Entre teorías de campos no abelianas, por ejemplo, es la más famosa, o la más famosa, la que seguramente han escuchado por allí, es Yang-Mills. ¿Okay? Yang-Mills. Esa es la de por excelencia. ¿Por qué? Porque el modelo estándar está basado en teoría de Yang-Mills. Pero cuando uno habla de teorías no abelianas, existen otras teorías también. ¿Okay? Existen otras teorías, como la teoría, por ejemplo, BF o la teoría de Chern-Simons. En la teoría de Chern-Simons es la que voy a hablar en un ratito. Y pues, aunque no describen realmente algo físico, sino como toy model, uno pudiera imaginarse cómo sería la interacción clásica de partículas que intercambian o que interactúan mediante los campos de Chern-Simons, de la misma manera como lo hacen los campos de Yang-Mills con los bosones, ¿no? Desde el punto de vista clásico, más bien, antes de cuantizar la teoría, o viendo más atrás, desde el punto de vista electromagnético. ¿Okay? Entonces, el punto de partida para encontrar la relación que hay entre teorías de campos no abelianas e invariantes de nudo es la acción. Es la acción no es más que un funcional que te permite obtener las ecuaciones de movimiento de una teoría, palabras más, palabras menos, aplicando algo que se conoce con el nombre de principio de mínima acción. Los que vieron mecánica clásica, o los que están viendo mecánica clásica, saben que, pues, dado un lagrangiano, tú te generas tu acción, te agarras aquí, y luego haces variaciones sobre esta acción, impones que la acción sea estacionaria, y esto te lleva a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esas son las ecuaciones de movimiento en mecánica clásica. Si uno se lleva estas ideas a teoría de campo, entonces uno pues tiene una densidad lagrangiana asociada con algún campo, y si uno aplica otra vez el principio de mínima acción, eso lo conduce a uno a las ecuaciones de movimiento de ese campo particular. Uno que seguramente conocen es esta acción que les voy a pintar ahorita, que es menos un cuarto integral de 4x f mun u. Esto es Maxwell, ¿no? Este es Maxwell en vacío, por ejemplo. Entonces, si uno aplica el principio de mínima acción, ¿okay? Aplica el principio de mínima acción aquí, esto es igual a cero, esto lo conduce a las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? De la misma forma, si uno toma la acción de Einstein-Hilbert, la acción de Einstein-Hilbert, que es la integral de 4x raíz de menos g, el escalar de curvatura, y hace variaciones, 1 sobre 16pi, g igual a 1, por favor. Entonces hace variaciones de esta acción y eso le conduce a las ecuaciones de Einstein. Si uno además en las ecuaciones, en esta acción de Maxwell, le mete la interacción viene como un término que viene como la integral de 4x de j mu a mu. Esta tiene la información del campo electromagnético y estas son las fuentes. Entonces esto que está acá son las corrientes de la teoría. Este mismo procedimiento se sigue, por ejemplo, para encontrar las ecuaciones de movimiento de una teoría de Yang-Mills. Entonces allí uno propone que la acción es invariante frente a algún grupo, en este caso puede ser ese U2, o ese U3, o ese U5, o ese UN, ¿no? Que vamos a ver ahorita de hecho. Entonces, uno construye la acción y esa información de la invariancia bajo calibre local está metido en los campos materiales, por ejemplo. Entonces, esto puede ser unos campos materiales que son invariantes frente a cambios de fase local. ¿Okay? Si uno hace una transformación de fase local, resulta que el lagrangiano asociado con ese campo material queda invariante. Entonces eso define, por ejemplo, si el grupo de simetría de la teoría es SU2, en el caso de los primeros trabajos de Yang-Mills, o es SU2-1 o es SU3 en el caso de la cromodinámica cuántica, por ejemplo. ¿Okay? Entonces en el caso de la cromodinámica uno tiene un lagrangiano, el lagrangiano de los quarks, el lagrangiano de la interacción de esos quarks es invariante frente a transformaciones locales de ese U3, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la gente que está viendo ahorita física nuclear o cromodinámica cuántica, no sé si la están dando, entonces más o menos se entera de qué va esto. Pero bueno, en fin, la cosa es que les he dicho cosas generales, pero lo que quiero que entiendan, además del detalle, que creo que ahorita no vale la pena, el detalle es que si uno tiene una acción y uno tiene variaciones sobre esa acción lo conduce a las ecuaciones de movimiento del sistema.
Y las ecuaciones de movimiento, pues en las ecuaciones de movimiento está codificada la física del sistema que uno quiere describir. ¿De acuerdo? Entonces, bien, en el caso del electromagnetismo, nosotros tenemos dos ingredientes. Tenemos una primera acción, que es la acción del campo de calibre, y tenemos una segunda acción, que es la acción material. Esta es digamos, la interacción está metida aquí en esta segunda parte. Aquí está la información cinemática del campo de calibre. Esto es lo que les decía anteriormente, proporcional a F mu nu, ¿okay? Y esta es la interacción material. Si son electrones, entonces aquí tienes que meter tus espinores, ¿no? Tienes que armar tu acción con tus espinores. Y la interacción está metida, la podemos meter inclusive acá, ¿no? O le podemos sumar otro término si quieren, ¿ok? Pero yo simplemente lo voy a dejar con esos dos términos. Aquí en esta parte está metida la interacción. Vamos a ponerle S1 a esto, ¿ok? Entonces, eso significa que cuando yo veo una acción escrita de esta manera, significa que al final la teoría me va a describir la dinámica de partículas, como en este caso, fermiones, electrones, que interactúan a través de campos como este es el campo que llaman de calibre, el campo gauge, ese es el campo electromagnético. Entonces, esto lo sabe uno de física 2, ¿no? Los electrones interactúan entre ellos, o las partículas cargadas interactúan entre ellos mediante el campo electromagnético. Eso es así, ¿okay? Entonces, aquí, pues, a Lorenzo se le ocurrió, al gran Lorenzo Leal, vamos a ponerlo aquí, Lorenzo Leal, se le ocurrió la genial idea. Yo voy a suponer una teoría clásica en la cual tengo unas partículas, esas partículas se conocen con el nombre de partículas de Wonk, y esas partículas interactúan entre ellas mediante un campo de Chern-Simon. Entonces, un campo de Chern-Simon, o una teoría de Chern-Simon, es una teoría topológica. Y una teoría topológica es una teoría que es independiente de la métrica para su construcción. Cuando yo digo independiente de la métrica, bueno, la métrica, no sé si lo saben, pero bueno, se los digo, se puede imaginar la métrica como lo que yo necesito para medir distancias o para medir ángulos, ¿de acuerdo? Eso es lo que es una métrica. Entonces, esta acción de Chern-Simon, que es este pedacito que está acá, es una acción topológica, ¿okay? Es invariante frente a transformaciones generales de coordenadas y no requiere métrica para su construcción. Y además tienes estas partículas de Wonk. Entonces, las partículas de Wonk son partículas que transforman según una representación del grupo de SUN. Eso es lo que son las partículas de Wonk. Entonces, tú tienes tu teoría. Vale, perfecto. Toda esta teoría es invariante frente a transformaciones generales. Esa teoría es topológica. Entonces uno viene al gran Lorenzo, lo digo otra vez, y dice lo siguiente: supongamos que las corrientes, es decir, la dinámica de las partículas de Wonk está dada. O sea, cuando digo que las corrientes están dadas, yo me puedo imaginar que tengo unas particulitas, ¿no? Esta es la corriente, estas son las líneas de mundo. Entonces, por cada partícula voy a pintar un color, ¿no? No sé, este verde, y puedo pasar aquí un rato pintando partículas. Estas son las trayectorias de las partículas de Wonk, ¿no? Entonces, yo voy a suponer que las corrientes están dadas. Es decir, yo voy a dar las corrientes, están fijas. No voy a estudiar la dinámica de eso, sino que yo te voy a decir cuáles son las líneas de mundo, las líneas de universo de esas partículas que son líneas cerradas. Entonces, fíjate, si la teoría dependiera de la métrica, esta teoría que le estoy mostrando acá, si esa teoría dependiera de la métrica, la forma de los caminos cerrados va a ser importante. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, si tú tienes algo que depende de la métrica te permite medir distancias, te permite medir longitudes, te permite medir ángulos. Entonces, no es lo mismo tener esta curva que tiene este tamañote a esta curva roja que es más pequeñita. Entonces, si esto dependiera de la métrica, pues esa longitud definida sobre esas curvas va a importar bastante en la teoría. Pero en este caso no lo es, ¿no? Entonces, en este caso, como es independiente de la métrica, la forma de los caminos cerrados no importa. ¿Qué tal? Es completamente irrelevante. Más aún, mira, la acción on-shell, cuando hablo de acción on-shell me refiero a que, y fíjate que te di las corrientes, voy a ponerlo por aquí,
voy a poner aquí que es acción on shell, yo te doy las corrientes, y las corrientes, ya te digo cuál es la forma que tienen los caminos. La acción on shell es la acción evaluada sobre las ecuaciones de movimiento. Y ya te doy las soluciones, las soluciones de las corrientes como tal. Entonces, la acción on shell es algo que depende solo de esos caminos. Depende única y exclusivamente, depende de los caminos que les estoy dando, caminos cerrados. De los caminos cerrados, ¿okay? O en el argot, loops, depende de esos caminos cerrados nada más. Entonces, como la acción es topológica, y además estoy diciendo que la acción on shell solamente depende de los caminos cerrados, eso significa que la forma de los caminos es irrelevante, entonces la acción on shell le debe importar solamente propiedades que no dependan de la forma que tengan esos caminos. Entonces, fíjense que lo que hemos venido arrastrando desde el inicio. Caminos cerrados que doblo y coloco de la forma que yo quiera. Eso se llama nudo, ¿no? Esos son nudos. Y si el rojo está entrelazado con el verde, entonces eso es un link o un enlace. Y si además el azul está enlazado con los otros dos, entonces es un enlace un poquito más complejo. Entonces, como la acción on-shell solamente depende de los caminos, pero no depende de la forma que tengan esos caminos, lo único que me queda a mí, que no dependa de la forma de los caminos, son las propiedades de anudamiento. Como conclusión, los caminos, o esta acción on-shell debería ser una expresión que me va a permitir medir el anudamiento de todos esos enlaces que están allí. Esa es la conclusión a la que llega este señor. ¿Okay? Entonces dice, bueno, está bien, suena bien, perfecto. Tengo un problema. Tengo un problemita, un pequeño detalle. La teoría es altamente no lineal, las ecuaciones son no lineales, de manera que extraer la información de acá es sumamente complicado. Entonces, bueno, yo lo que sé es que formalmente eso representa invariantes de nudo, la acción on-shell. Pero ¿cómo saco esa información? ¿Cómo me doy cuenta de cuál es el invariante que está representado allí? Entonces, bueno, se le ocurre a Lorenzo la genial idea de pensar en un desarrollo perturbativo de la acción. Entonces, este desarrollo perturbativo es como el desarrollo perturbativo que uno hace en mecánica cuántica, ¿no? Se agarra, uno dice que esto que está acá se puede escribir como una serie de potencias de acciones. Esta es la teoría de perturbaciones, ¿no? Uno hace la que no es dependiente del tiempo, como una serie, ¿no?, de esas acciones, y a cada orden le va a corresponder una expresión analítica para que detecte el anudamiento de ciertas curvas. Esa es la conjetura. Esa es la conjetura y resulta ser cierta. ¿Okay? Resulta ser muy cierta. Entonces, de hecho, cuando se hace este desarrollo perturbativo, se obtiene que el orden cero de esa acción corresponde al número de anudamiento de Gauss. O sea, estas expresiones que están acá, simplemente para que las miren, pero esto tiene su forma en términos de integrales de camino, entonces esto te mide si una curva intersecta el área encerrada por la otra, etc. Esto es otra representación del número de anudamiento de Gauss. Ese es el orden 0. El orden 1, adivinen, el orden 1 mide el anudamiento de anillos borromeanos. Ese es el orden 1. Esta expresión que es un poquito más larga, no sé si la notan, ¿no? Un poquito más fea y larga, todavía ni siquiera he definido quiénes son esos Gs y quiénes son esas Ts que aparecen allí. Pero eso detecta el movimiento de anillos borromeanos. Cuando esta acción es diferente de 0, las otras son 0, porque fíjate, la que está anterior detecta el número de anudamiento de Gauss. Pero si tú le aplicas esa a esta figura, esa te da 0, porque ya habíamos visto que el número de anudamiento de Gauss de anillos borromeanos es 0. Entonces, el único que queda que te pueda detectar el anudamiento de esto es la acción de orden 1. Si uno lo hace orden 2, esto, mira, más fea todavía. Este es el link de 4 componentes. ¿Okay? Este es el link de 4 componentes. Ahora bien, el link de 4 componentes tiene la particularidad de que uno pudiera reducirlo a un link de 2 componentes dependiendo de cómo coloquen las direcciones de estos isobvectores que están acá. Pero uno pudiera preguntarse si una vez que uno reduce eso a 2 componentes, eso se reduce a esta figura que está aquí que detecta el número de anudamiento de Gauss. Algo que es proporcional perdón, una figura que es como la del enlace de Hopf, por ejemplo. Uno pudiera preguntarse eso. Pero dice, oye, eso no tiene como sentido, porque
si yo vi que, si yo agarro y aplico el invariante de anillos borromianos a esta figura que tiene 4 componentes, me va a dar 0. El número de anulamientos de Gauss también es 0. La única que no es diferente de 0 es el segundo orden. Entonces no tiene sentido de que si yo pues llevo esto al caso de 2 curvas nada más, eso se reduzca al Lindenhoff. ¿Ok? No está incluido, entonces no debería ser. Entonces esa fue la tesis de maestría del estudiante que les comenté al inicio. Suena poco, pero esto requiere sentarse un buen rato, entender el problema, entender la técnica, entender cómo se interpretan los resultados que se obtienen, porque yo después podemos hablar de qué significa cada uno de esos términos y por qué yo digo que estos términos que están acá me dicen si esta figura está anudada o no. Entonces, ese estudiante hizo su tesis de maestría y llegó a la conclusión de que el link de 2 componentes corresponde al link de Whitehead. Surprise, surprise. Tengo otro link de 2 componentes nada más, que no es el link de Hopf, que es el link de Whitehead. Y como ya vimos, si uno le aplica el invariante de Gauss, el número de anulamientos de Gauss al link de Whitehead, eso da 0. Entonces, a esto se reduce. Esa fue la tesis del trabajo de maestría, con otras cosas, por supuesto, además de la revisión bibliográfica que tuvo que hacer y de aprender este tipo de cosas. Esa fue la tesis de esta chica. Entonces, ahora queda una pregunta abierta, ¿no? Queda una pregunta que es algo que nos hubiese gustado responder, pero que no se pudo, por cuestiones de tiempo también, y por otras cuestiones también, y es lo siguiente. Fíjate, a medida que uno va aumentando el orden de la acción, aumenta la complejidad. Entonces uno pudiera preguntarse si existe una forma inteligente, entre comillas, de obtener los invariantes sin necesidad de hacer el desarrollo perturbativo. Es decir, ya que tengo el link de, fíjate, aquí tengo un link de 3 componentes, aquí tengo un link de 4 componentes. El otro sería un link de 5 componentes. Entonces, ¿cómo tú encuentras un link de 5 componentes? Tú dibujas un link de 5 componentes. ¿Cuál es el invariante asociado? La representación analítica. Entonces, bueno, para encontrar la representación analítica tienes que entender todo lo que está detrás de lo que les comenté al inicio para poder llegar a estos resultados, o tú puedes hacerlo de una manera inteligente. Te inventas una diagramática, ¿no? O sea, supón que eres Feynman y te inventas una diagramática. Entonces tú dices, mira, si el nudo verde intersecta el rojo, yo voy a poner P, A, I. Y si el nudo azul intersecta a la verde, pero después a la negra ni la ve, entonces ahí yo voy a poner un GNU alfa, por ejemplo. Bueno, la mala noticia es que no somos Feynman. ¿Sí? Esa es la mala noticia. Eso es complicado, pero eso sigue abierto. Es decir, el próximo paso acá, fíjate que ya, digamos, la idea de esto era ver cómo se conectan los nudos con la física, pero bueno, ya está bien, ya vimos cómo se conecta, tenemos una teoría clásica de campos, pero ahora queremos ir más allá. Queremos ver cómo generar las otras representaciones analíticas que detectan anudamiento, pero ya no pasando por todo este camino tortuoso de sacar toda esta cuenta, sino a partir de diagramática. Se los dejo ahí, pues, quien quiera hacerlo, está invitado, lo espero que me escriba un correo y lo espero con los brazos abiertos. Esa es una cosa que queda. Otra cosa que quedaría por estudiar es lo que se conoce como nombre de acción intermedia, también debida a trabajo que hizo Lorenzo en algún momento, donde uno parte de una teoría que es abeliana, ¿no? Pero la corriente, la corriente que le coloca a la teoría es se coloca de tal manera que aunque la teoría es abeliana, pues eso te sirve como una representación analítica de un número de anudamientos, que pudiera ser el anillo de Borromeano, que eso está publicado, por ejemplo, con acción intermedia. Y sin acción intermedia, que es este caso, ¿no? Que es este parte que está acá. ¿Ok? Entonces, bien, en resumidas cuentas, ya me estoy quedando sin voz. En resumidas cuentas, pues todo este camino que hemos recorrido desde el nudo del zapato hasta teorías de calibre no abelianas y su relación con los nudos, era lo que les quería contar más o menos hoy. Y bueno, no sé, quizá invitarlos a que si se llegan a interesar por esto en algún momento, podamos hablarlo, ya ahora vía Zoom, hasta que se indique lo contrario, no podemos vernos. Pero bueno, siguen estas ideas abiertas, me sigue gustando esto que llegasen en algún momento y creo que pueden salir cosas muy interesantes de acá. ¿Okay? Entonces, bueno, sin más que decir, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Contreras, por la magnífica charla. Bueno, entonces en estos momentos pasamos a la sección de preguntas. Vamos a empezar en orden con las preguntas que se vayan poniendo en el chat. Y la primera pregunta viene de parte de Juan Daniel. Dice, ¿son diferentes los nudos si en uno la línea pasa por abajo y en otro por encima? No, bueno, no, o sea, vamos a ver si te refieres a esto. A ver, si tiene un nudo así y, no sé, así. eh, Si esta es la pregunta, no. No sé, tú lo puedes invertir. No, al final lo que importa es el invariante que está asociado acá, que es el número de momento de Gauss, creo yo. No sé si entiendo la pregunta, pero creo que no. Es el mismo nudo. Claro, depende, por ejemplo, en el nudo de trébol. Ya, creo que tengo un ejemplillo por acá. En el nudo de trébol, ¿dónde está? Hace 1000 años que lo dije. Oye, ¿qué pasó? Esto me lleva al inicio otra vez, qué locura. Aquí está. Estoy haciéndolo mal. Aquí está. Este nudo de trébol es... ¿Dónde está? Aquí. Este nudo es equivalente a su imagen especular, ¿ok? Por ejemplo. Pero tú pudieras decir que si ese nudo no está orientado, ¿no? Pues, no sé, el criterio que tú quieras utilizar para clasificar los nudos. O sea, tú puedes hacer tablas donde la imagen especular del nudo es diferente, ¿no? Pero depende de la tabla que quieras hacer, depende de cómo lo quieras clasificar. Que si estás tomando en consideración de que la imagen especular es equivalente al nudo original, entonces son equivalentes, pero si no, no. Listo. La siguiente pregunta es de Giris Basile. Dice, Ernesto, did you try to relate the non-abelian knot theory with the non-abelian anions used in the topological computation? No. Not now. Sorry, ya va. Ey, ya va, que el niño se metió al cuarto. Ya va. Ya, que se está desordenando un poco la cosa acá. Ya. Esto además queda grabado, ¿no? Ok, sorry. No. With not abelian theory, no, no. Not now, but it's a good idea, Jiri. Probably you can email me and okay, we can work together in this topic if you want. La siguiente pregunta es de María Paula Ayala. Dice, en el enlace de Whitehead, ¿qué significa que esté amarrado de manera no trivial? Que tener de manera no trivial significa que tienes dos nudos que son triviales, como lo puedes ver acá. Ya va, perdón. Acá, el ring de Whitehead. Si tú cortas, si tú eliminas este nudo, ¿ok? Tú puedes desanudar esto y te quedan dos nudos triviales. O sea, ese link, cuando tú lo cortas con una tijera, te quedan dos nudos no triviales. Eso es lo que significa que está anudado de manera no trivial. Listo. ¿Alguna otra pregunta? De... Yo tengo una pregunta. Buenas noches, doctor Contreras. Tenía una duda. Sí, ¿Es posible construir este, o sea, ¿cómo me explico? Los anillos borromeanos se los podría construir a partir de los nudos que tienen el número de anudamiento de Gauss 1, ¿no es cierto? No, cero. No, pero o sea, No, ya. No, lo que pasa es que, no, ya. Los anillos borromeanos es la combinación de tres nudos no triviales. El Linde Hopf corresponde a la combinación de dos nudos no triviales.
perdón, de dos nudos triviales. Si tú agarras y combinas estos dos, mira, me quedó como una carita allí. Si tú combinas estos dos así, te queda el Lindy Hop, ¿ok? Y eso es uno. Pero si tú agarras tres nudos triviales y los anudas de esta forma particular, como te las dije anteriormente, de los anillos borromeanos, ese es diferente al otro. O sea, no puedes ir del Lindy Hop al link, al link, al número, a los anillos borromeanos. No puedes. Tendrías que cortarlo para hacerle el anudamiento nuevo. No puedes ir de uno al otro. Imposible. Porque fíjate que la gracia está en que si tú agarras el de los anillos borromeanos y tú cortas el azul, aquí en este dibujo, los otros dos quedan No queda uno separados de Hop. automáticamente. Si tú agarras el Lindy Hop y le metes otro anillo más y tú cortas uno de los anillos, eso te van a quedar unidos. O sea, ¿en qué momento pasamos de que estaban anudados a que no estaban anudados simplemente por añadir un enlace, un nudo más, un nudo trivial más? Eso no. O sea, no puedes ir de uno al otro. Ya, sí, sí. Sí, 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 me quedó claro. Ok. Ah, Gracias. Anthony, por favor. Gracias. La siguiente pregunta es de María Rosa Preciado. Dice, ¿Sí? hola, ¿los nudos están restringidos a ciertas dimensiones? Por ejemplo, pensaría que los nudos existen en 3D, pero no en 2D, porque la cuerda no podría pasar por debajo de otra. Ajá, es interesante Representa- pregunta. Tú, en este caso, cuando tienes 2D, tú lo que tienes son puntos dentro de curvas, ¿eh? Entonces, tú puedes decir si esta curva que está en dos dimensiones encierra o no a un punto, ¿eh? Entonces, aquí, una de las curvas, o sea, esto es equivalente a decir, oye, María Rosa, qué buena pregunta. Deberías trabajar en esto. Deja de hacer lo que haces y ponerte a trabajar en esto. Si tú agarras y tienes esto en tres dimensiones, voy a poner ¿cómo se llama? La naranja. La naranja le pasa por encima aquí y sale por este lado. Entonces tú agarras y haces la proyección bidimensional de esto. Entonces agarro la curva naranja, dejo la negra en el plano y doblo la naranja de tal manera de que lo único que me quede aquí sea que lo único que yo pueda mirar cuando hago la proyección en dos dimensiones es el punto de intersección entre la curva naranja y la curva negra. Entonces aquí es el número de anudamientos que está medido en términos de cómo las curvas encierran puntos, por ejemplo. ¿Okay? De hecho, te recomiendo un artículo que se llama Borromean Rings, Projected Borromean Rings, un autor súper famoso, lo debes conocer, búscalo para que veas, súper investigador, donde se encuentra que los anillos borromeanos se pueden escribir en dos dimensiones en términos de los puntos que encierran. Por ejemplo, yo tengo un punto acá y tengo otro punto acá. ¿Okay? Entonces, esto es como una especie de puntito, una tachuela que yo le coloco ahí. Si tú agarras y tú alas esta curva por aquí y el otro ala la curva por allá, es imposible separarlas sin que ellas pasen por el punto. Pero si tú eliminas el punto, sí las puedes separar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es los anillos borromeanos proyectados en el plano. ¿Okay? Búscalo. Autor, esas son sus iniciales. Mira. La siguiente pregunta dice, que el número de anudaciones sea cero, ¿podría relacionarse con cantidades conservadas? Que el número de anudamientos sea cero de cantidades conservadas. No, a ver, no sé, o sea, no sé, no sé a qué se refiere. O sea, que se conserve que la... No, no lo sé. O sea, no sé si entiendo la pregunta. Déjame pensarlo. No, pero no ahorita. ¿Quién preguntó eso? Para ponerle negativo. Negativo. Bueno, la siguiente pregunta la hace Guslin Pereira.
¿Alguien ha sido galardonado con el Premio Nobel de Física usando el formalismo de la teoría de nudos? Si no es No, así, ¿cuáles no. serían las teorías más importantes de la actualidad que se utiliza esta teoría? Mira, no sé, pero Giri sí puede tener una respuesta más clara de eso, de cómo se utiliza en óptica, por ejemplo. El formalismo como tal. Yo le perdí un poco la pista. Esto se utilizaba o se utiliza todavía, pero digamos que esto ya se sabe bastante, y es que, por ejemplo, desde el punto de vista cuántico, cuando tú tienes una representación geométrica, el uso de estas representaciones geométricas te hacen que el álgebra de los operadores involucrados, operadores que ahora actúan sobre estos nudos, perdón, el álgebra se satisfaga de manera, digamos, automática, y además resuelves algo que se conoce con el nombre de ligaduras de la teoría, las ligaduras de primera clase. Se resuelven de manera geométrica y elegante, ¿de acuerdo? Pero en la actualidad como tal, no sé. No sé cómo está el estado del arte. Listo. La siguiente pregunta es de Nelson Bolívar. Dice, creo haber leído que se pueden modelar cadenas de polímeros con teoría de nudos. ¿Conoces algún relacionado con esto? Sí, tengo un libro que nunca me he leído, pero lo puedo mandar a Nelson. Nelson pregunta. Sí, es un libro donde es de química teórica, creo. Bueno, eso es lo que dice la portada. Pero entonces hay unas cadenas que son muy largas y al parecer, dependiendo de cómo esas cadenas estén anudadas o hagan enlaces, cambian las propiedades de ese compuesto, como sea que se llame. Eso es bien interesante. Pero yo no sé si eso en qué anda eso ahora. Pero eso se hace desde hace bastante tiempo, pero no sé si eso ha dado para más. Es decir, si ha llevado al descubrimiento de supermateriales, por ejemplo. No lo sé, no lo sé. Pero sé que se hace, ¿ok? Sé que se hace. Perfecto. La siguiente dice Héctor Parra. ¿Qué es una interacción acá? ¿Qué? ¿Qué es una interacción acá? La interacción es, en este caso, igual desde el punto de vista clásico, la teoría eh, clásica de campo que estamos utilizando, tienes las partículas estas que llamo de Wong, y ellas interactúan mediante ese campo. ¿Ok? Tienes un campo como el campo electromagnético, o como campo, digamos, en electrostática, tienes unas fuentes y esas fuentes definen alrededor de ellas un campo. Si tú colocas una carga de prueba, esa carga siente una interacción. Es en el mismo sentido de teorías clásicas. O sea, tú tienes unas fuentes, esas ahí que están ahí acomodadas, si lo quieres pensar así, que son las partículas de Wong o qué sé yo, y después pones una partícula de prueba, que también tiene que ser de Wong, de prueba si quieres, y esa sentirá una interacción debido a ese campo que está definido. Guzlain Pereira pregunta, ¿podríamos encontrar cantidades conservadas de nudos? Pero es que no sé si entiendo, ¿cómo que cantidades conservadas? O sea, si tú, a ver, a ver, a ver. Eh, una cantidad conservada, ya entendí la pregunta. Por ejemplo, en el caso de electromagnetismo, hay una cantidad conservada que es el generador de transformaciones de dualidad. ¿Eso qué significa? Hay hay una transformación que uno hace sobre las ecuaciones de Maxwell, que las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Si uno agarra el campo eléctrico y lo intercambia por el campo magnético, y agarra el campo magnético y lo intercambia por menos el campo eléctrico, y las ecuaciones de Maxwell en el vacío quedan invariantes. Entonces, por el teorema de Noether, como tiene esta invariancia, eso tiene que estar asociado a una cantidad conservada. En este caso, la cantidad conservada es el generador de dualidad, desde el punto de vista clásico. El generador de dualidad que tiene una parte que es eléctrica, digámoslo así, y más una parte que es magnética, digamos. ¿Ok? Esto es una cantidad conservada en el sentido de que, bueno, desde el punto de vista clásico, si tú agarras la derivada con respecto al tiempo de esto te va a dar cero. Es una cantidad conservada. Es el generador de transformaciones de dualidad. Cuando uno
pero esto desde el punto de vista clásico. Esto no necesita nudos para que eso sea verdad. Ahora bien, si yo tomo y encuentro la representación geométrica, ¿qué quiere decir eso? Yo voy a agarrar y voy a utilizar, no sé, voy a cuantizar el campo, ¿no? Voy a cuantizar el campo electromagnético. Entonces yo voy a promover las cantidades a operadores que actúan sobre ciertos vectores en el espacio de Hilbert. En este caso sería el A, ¿no? El potencial este. Y luego, pues, por supuesto que si tengo el generador que está escrito en términos de estos campos, yo pudiera promoverlo a un operador que actúa sobre esos operadores en el espacio de Hilbert. Bueno, resulta que este operador que está acá, una de las componentes de ese operador, la parte eléctrica, para ser más preciso, dependiendo también de la representación que se haga, corresponde con el número de anudamiento de Gauss. ¿De acuerdo? Pero no es que si yo a partir de que lo que sé de nudo puedo construirme uno. No, yo tengo un invariante que está asociado, después de hacer este procedimiento de cuantización, en ese espacio de funcionales que toman valores en los caminos cerrados, que termina siendo el número de anudamiento de Gauss, pero en ese proceso, en esa línea. ¿De acuerdo? Santiago Tirira pregunta, en un mundo de 3 dimensiones espacio-temporales, ¿el camino de una partícula puede estar anudado? Esto, en este caso, pues, sí, pero fíjate que esto es un toy model, ¿no? Digamos, esto es un campo estos son estas partículas que interactúan mediante este campo de Chern-Simon, y uno simplemente aprovecha el hecho de que la teoría es topológica, que no depende de la métrica. Esa métrica puede ser lorentziana o no. Entonces uno puede pensar de que esas partículas son cerradas y no está pasando nada, porque es que a la teoría no le importa si la métrica eh, es lorentziana o no. ¿Okay? Entonces, al final, pues está asociada con los anudamientos, como se los expliqué, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, violación de ¿cómo se llama? De la causalidad, ¿no? O sea, puede ser la preocupación. En este caso, la teoría simplemente no le importa. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. ¿Aló? ¿Están ahí Sí, todavía? sí, estoy Ah, aquí. una pregunta. Quisiera que, a ver si podrías volver a repetir la parte donde hablabas de lo que era la charla respecto a nudos en términos de la teoría de Feynman de los caminos. Que no, parte no me quedó muy. No, aquí la cosa es la siguiente. O sea, ¿A qué me refiero? Me refiero a ver si hay una especie de regla que te permita construir las expresiones analíticas que detectan nudos sin necesidad de calcular la acción on-shell ni el desarrollo perturbativo, que es bastante tortuoso. ¿Okay? O sea, cuando tú usas las reglas de Feynman, tú básicamente construyes integrales, ¿no? Construyes eh, integrales utilizando la regla esta, ¿no? Si tienes una línea que corresponde a un electrón, entonces pones, no sé, P. Y si tienes una cosita, pones desde 4X y así vas, ¿no? Construyendo. Entonces me refiero a eso. Si hay algún patrón que uno pueda reconocer, de tal manera de decir, ah, mira, yo tengo el número de Hopf, el link de Hopf. Entonces agarro, como esta curva pasa por debajo una vez, entonces esto representa la integral de camino de gamma i con d4x. No lo sé, algo así. Me refiero a eso. ¿Me explico? ok, muchas gracias. Vale. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, si es que algún participante desea. Buenas noches. ¿Sí? Hola. Eh, Buenas noches, profesor Ernesto. Primero, muchas gracias por la charla.
Está muy interesante. Yo tenía una pregunta relacionada con si la teoría de nudos se puede relacionar con la teoría de trenzas. Por ejemplo, tú puedes tomar partículas como puntos en un espacio-tiempo y utilizar las líneas de mundo de estas partículas para trazar Sí, líneas y hacer trenzas entre ellas. ¿Esto sí, se puede de alguna manera relacionar eso con se la teoría hace. de nudos? La Eso diferencia se es que hace. aquí no estarían cerradas. Sí, pero digamos, corresponde a eso. O sea, a ver, ya no es teoría de nudo, es teoría de trenza. Hay una variante, ¿no? Pero sí, eso se hace. Eso que tú dices se hace. Eso que tú dices es verdad. De cómo se entrelazan las trayectorias, ¿no? Así. Eso se ha hecho. Pero el grupo que está aquí, por ejemplo, no es el grupo de caminos abelianos o el grupo de caminos no abelianos, que es lo que se ha utilizado o lo que se utilizó en algún momento, o fue el precedente para lo que se conoce hoy en día como Loop Quantum Gravity, sino que es el grupo de trenzas. Pero eso se hace, sí. No te sé dar detalle ni dónde buscarlo, pero sé que se hace. Ok, muchas gracias. Vale. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, para finalizar, un agradecimiento por parte de la profe Solmar Varela. Eh, bueno, Ernesto, muchísimas gracias por esa charla. Creo que tienes varios estudiantes por allí interesados que quizás quieran incluirse dentro de alguno de los proyectos que tienen. Quería también indicarles a los asistentes que estaremos subiendo el link de la charla completa, por si acaso quieren revisar otra vez, en nuestro canal de YouTube, que estamos compartiendo por las redes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y gracias a los chicos de la asociación por la organización de estos seminarios. Que tengan buenas noches. Bien, buenas noches, Ernesto. Un abrazo. Bueno, vale, gracias. Hasta luego. Chao. Muchísimas Chao. gracias. Hasta luego, gracias. Chao.